Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy voy a analizar la voz de la cantante Amanda Miguel interpretando Castillos. A propósito, ¿eres cantante? ¿Sabes que puedes sacar tu propio diagnóstico vocal y saber qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal para cantar? Te dejo todos los detalles en la descripción. Bueno chicos, han sido muchísimos los pedidos de regreso al canal de la voz de Amanda Miguel. No voy a perder más tiempo y vamos directo al análisis vocal. Ya saben chicos que he de ir fragmentando poquito a poquito para no tener problemas con los derechos de autor. Creo que si no me equivoco esta es una de las canciones más pedidas, más épicas digamos, de Amanda Miguel. Vamos a ver qué tal lo hacía en los años 90. ¡Qué guapa! Una vez un país de miel con tejados color vermellón. Me encanta el acento en esa época. Se notaba mucho el acento de los argentinos, ¿no? Vermellón. Y digamos que la peculiaridad más importante que tiene en la voz Amanda Miguel es esa facilidad para usar la voz mixta. Digamos que de las cantantes latinas es una de las reinas del uso de la voz mixta. Lo tiene tan incorporado que para ella es completamente natural este tipo de colocación. Una colocación que a muchísimas personas les cuesta encontrar. Esto es uno de los temas de la mixed voice, uno de los temas más recurrentes, más pedidos a la hora de hacer técnica vocal, ¿no? Pues a ella le sale de manera natural, tiene una tremenda suerte. Donde yo era reina y él era el rey, en un reino de cuentos de amor. Cuando ella va arriba, na 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 na, voz de pecho normal, na 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 na. Ya aquí está usando esta mixed voice, ¿no? Que es como una especie de mezcla, digamos, una especie de mezcla entre las dos musculaturas que trabajan a la hora de dejar la voz de pecho para iniciar lo que es la voz de cabeza, ¿no? La head voice. Na 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 na. Suena diferente, no suena como una voz de cabeza tan pura, tan operística, ¿no? Es como una voz más abierta, es una voz de cabeza mucho más abierta en colocación, por eso suena así, ¿no? Mi mágico castillo en el aire. También se utiliza ese tuan. Para hacer esa mixed voice necesitas tener ese tuan activado, ¿no? Es ese sonido más brillosito, digamos, que se le da a la voz. Brillaba transparente bajo el sol. Esa forma de vibrato al final, ¿vale? Es un vibrato muy diferente. Desde luego, Amanda Miguel es única. Tiene un estilo absolutamente único. Ya ha hecho época, ¿no? Ha hecho una marca registrada. Es su estilo, es su sello personal y es única en su especie, digamos, ¿no? Hubo luego aquella tormenta cruel y el castillo del aire cayó. A la luz de un rayo se abrió a mis pies el abismo de su corazón. ¿Qué pasa con ese tipo de colocación? Como vamos viendo, ella se maneja constantemente de la misma manera. Empieza con voz de pecho normal, pero de repente va cambiando en esa colocación a mixed voice, vuelve a voz de pecho, vuelve a mixed voice, alguna breathy voice, un poquito de aire por el medio. Siempre se maneja de la misma manera. Pero ¿qué es lo que pasa con esta voz? Que no se está esforzando por hacer esa voz. Es la voz más sana, es la técnica más sana para utilizar la mixed voice. Mucho más que el belting. La mixed voice yo creo es lo mejor que puedes hacer para lograr agudos y muy potentes, ¿no? No es tan débil como la voz de cabeza pura, ¿no? La voz de cabeza es una voz muchísimo más débil, en potencia quiero decir, ¿no? La mixed voice es muchísimo más power y ella tiene mucho poder en la voz. Entonces pude verlo tal cual era. Aquí utiliza algún belting. Entonces, ¿vale? Aquí sí está utilizando más voz de pecho. Suena completamente diferente. Se van a dar cuenta la diferencia. Y lo que descubrí me destrozó. Fijaros la boca. Es tan importante la boca.
Fijaros este gesto, como que se hundiera esto, ¿no? Se hunde, se marcan estos surcos muchísimo más. Y aquí es ese twang activado, es esa voz brillante, potente, colocada como si fuera un altavoz que sale completamente fuera de la boca. La peculiaridad, la particularidad de la voz de Amanda Miguel es que siempre está completamente fuera de la boca, está muy bien proyectada. Aquí cambia de este belting. Aquí cambia a un poquito esa voz de cabeza, ¿no? Con un poquito de aire en medio. No es un cierre cordal completo, sino que deja pasar un poquito de aire entre las cuerdas. Por eso suena más aireadito, ¿no? Fijaros que la O lo abre como si fuera una A detrás, ¿no? Le ayuda. Se ve que a ella la A pues la tiene mejor colocada de repente que la O. Por lo tanto, hacer la O pensando en la A le ayuda a otorgarle mucha más potencia, más proyección incluso a esa nota. A propósito, si te está gustando este vídeo y has aprendido un poquito así de algo, suscríbete al canal, que es gratuito y a mí me estás ayudando muchísimo a seguir creciendo en YouTube. Fijaros, aquí está clavada. Es un Mi 5. Fijaros que no le cuesta en esta colocación de la Mixed Voice. Ella está súper cómoda cantando aquí. Ella tiene una tesitura de soprano y tiene una voz súper aguda. Ella, para ella esto no se despeina. La boca. ¿Ves? La O. Sí. Es una A. Es una A, no suena como una O. Se dan cuenta en la boca. Ella le ayuda esta colocación a que salga mucho mejor. Hablado. Esto es un speech level con piedras. Yo fui una vez ese ingenua fiel que este cuento creyó realidad. Que este cuento. Aquí es la voz mixta. Que este cuento. Y va cambiando, es que me encanta cómo se mueve ella, cómo se mueve entre modos vocales. Estos son modos vocales, cada uno de estos registros que voy mencionando. Algunos lo llaman modo vocal, otros lo llaman registro. Cada nombre que se le va poniendo, voz de pecho, la voz de cabeza, la mixed voice, el whistle tone, son partes de nuestro rango vocal, ¿no? Y algunos le dicen, por ejemplo, modo vocal, un modo más redondito, o se puede llamar registro vocal, dependiendo la forma tú que tengas de expresarlo o la forma que tengas de enseñarlo. En ningún caso, ninguna de las dos cosas está mal dicha. Son diferentes formas de explicar las cosas, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es que lo entiendan. Pagué tan caro mi estupidez. ¡Estupidez! Se trata también de ir interpretando, no solamente cantando, sino va mezclando con partes habladas de la canción para darle algún hincapié, a énfasis a alguna parte de la frase que quiera mencionar, ¿no? Esto también es súper importante y es muy buena intérprete, Amanda Miguel. Que no quiero atreverme a soñar. No quiero más castillos. Mira esto. No quiero más castillos. Ha cambiado la tonalidad porque anteriormente no quiero más castillos. Aquí lo ha hecho como más rockero. Castillos. Ha cambiado tonalidad. ¡Qué guay esto! El aire. Más rockerito. Y reyes que Let's go. sin piedad. Fijaros todo esto que está haciendo aquí, madre del amor hermoso. Ha cortado, ha hecho... ¡Qué barbaridad! Ha hecho una nota que es una mini nota en voz de cabeza. A ver. Ha hecho... Este mi es un staccato, un simple staccato en voz de cabeza. Ha seguido con su mixed voice. Melisma. Me encanta.
amiga, son notas altas. Esto es un mi, do sostenido, sí, mi, do sostenido, sí, esto estamos ya está en la quinta octava, chicos, por Dios. Una voz hablada, más susurrada, le quita todo el poder que venía llevando. Es como si fuera un llanto, ¿no? Como si fuera un lamento. Esas son notas altas, lo está haciendo en plena mixed voice. Tú te crees que está haciendo un tremendo esfuerzo, pero no lo está haciendo. Está en una colocación que te permite justamente poder hacer esto sin hacerte daño en las cuerdas vocales y luego seguir cantando tan tranquilamente como si hubieras hecho un enorme esfuerzo. Es muy buena haciendo esto. Es una colocación completamente natural para ella y está... Esto es mixed voice, chicos. Y esto es un fa sostenido 5, para que vean que no hace falta hacer grandes esfuerzos y colocas justo ahí. Suena justamente así, suena como si fuera un lamento en medio de la canción, ¿no? A mí me da esa sensación, ya me contarán ustedes qué significa esto, ¿eh? Aquí sí fue una voz de cabeza, lo va variando, va de repente haciendo la colocación de la mixed voice y de repente voz de cabeza. Va variando, ¿eh? Voz de pecho. ¡Me encanta! Me encanta esta mujer. Ay, chicos, es que me encanta esta mujer, es una barbaridad. Es que me encanta Amanda Miguel, chicos, de verdad. Me gusta porque es auténtica, me gusta porque marca tendencia, marcó una tendencia. No se puede negar que ha marcado tendencia. Evidentemente me trae muchísimos recuerdos de cantantes de esta época que sonaban muchísimo en Argentina, ¿no? Y esta colocación tan particular. Yo no sé por qué después con el tiempo este tipo de colocaciones se fue perdiendo, pero por ejemplo, Lucía Galán de Pimpinela también utilizaba este tipo de colocación, ¿no? Fijaros que son mujeres que hoy en día también cantan, siguen cantando hasta el día de hoy. Es fantástico lo que han conseguido y se mantienen. Es la mejor manera de cuidarse las cuerdas vocales, chicos. De verdad que es así, les juro que es así. ¿Qué les puedo decir, chicos? Me ha encantado volver a recordar a Amanda Miguel, volver a traer a Amanda Miguel en el canal porque es realmente fantástica. Chicos, espero que les guste. Ya sabes que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan muchísimo a seguir adelante en YouTube. También saben que me pueden encontrar en Patreon, donde puedo hacer reacciones a pedido. Así que les dejo todos los detalles en la descripción. Les voy a mandar un besito muy grande y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!